amigas, amigos, hoy rindo ante ustedes y ante el pueblo y la nación mi último informe de gobierno, y lo hago más convencido que nunca de que lo mejor de México es su pueblo, heredero de civilizaciones que florecieron desde mucho antes de la llegada de los invasores europeos. Gracias a la raíz de esas culturas prehispánicas, de ese México profundo, las mexicanas y los mexicanos de hoy son, en su inmensa mayoría, trabajadores, solidarios y honestos. El legado de principios buenos que se transmitieron de generación en generación y que no han desaparecido a pesar de la opresión, el clasismo y el racismo, es lo que nos distingue y sitúa como un país de virtudes y grandeza. De esa raíz y de ese tronco proviene también la singular y espléndida historia política de México. No olvidemos que los padres de nuestra patria, Hidalgo y Morelos, no solo lucharon por la independencia, sino también por la abolición de la esclavitud y en contra de la desigualdad. Juárez estableció el Estado laico y entre 1910 y 1917 nuestro país protagonizó la primera revolución social del siglo XX. Aquí los hermanos Flores Magón lucharon por los derechos de los trabajadores. Aquí se levantaron en armas el revolucionario del pueblo, Francisco Villa, y el más auténtico defensor de los campesinos, Emiliano Zapata, en demanda de libertad, tierra y justicia. ¿Cuántos demócratas, lo digo con respeto, en el mundo, cuántos demócratas sinceros han existido como Francisco I. Madero? ¿Cuántos presidentes han profesado tanto amor al pueblo pobre como el general Lázaro Cárdenas del Río? De eso estamos hechos los mexicanos. Somos herederos de un pasado grandioso y de una historia excepcional y fecunda. Ello explica en buena medida por qué no nos tomó mucho tiempo revertir la decadencia que se produjo con la política neoliberal o neoporfirista, y cómo pudimos relativamente pronto fincar las bases para iniciar una etapa nueva que ya se conoce e identifica como la cuarta transformación de la vida pública de México.
cuando no desdeñamos las ideas y las obras de los grandes pensadores y políticos en la historia del mundo, siempre nos hemos inspirado en quienes han luchado por las causas humanistas y patrióticas en nuestro país. Supimos que Hidalgo decía hace más de 200 años que el único dios de los oligarcas era el dinero. Conocimos los sentimientos de la nación de Morelos, que recomendaba elevar el salario del peón y educar al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, y proponía crear tribunales para proteger al débil de los abusos que comete el fuerte. Nos aprendimos de memoria las sabias palabras de Juárez, díganme si no, de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Seguimos el precepto de Ricardo Flores Magón de que solo el pueblo puede salvar al pueblo. No olvidamos cuando a Zapata le ofrecieron un rancho, un latifundio, y contestó que él no había entrado a la revolución para hacerse hacendado. Escuchamos que el claridoso de Villa opinaba que el país debía ser gobernado por alguien que realmente quisiera a su gente y a su tierra y que compartiera la riqueza y el progreso. ¿Cómo ignorar el lema del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero? Sufragio efectivo, no reelección. O la sentencia de Lázaro Cárdenas, según la cual gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Con este ideario comenzamos nuestro gobierno hace casi 6 años. Lo primero que hicimos fue reformar nuestra Constitución hasta donde se pudo y promover leyes para frenar la política antipopular, entreguista y corrupta que se había impuesto y legalizado por el predominio de un poder oligárquico con apariencia de democracia. Todavía el 5 de febrero de este año presentamos al Congreso 20 reformas constitucionales para restituirle a la Carta Magna el sentido revolucionario y popular que tuvo desde su redacción original en 1917. Estas iniciativas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante los 36 años del nefasto periodo neoliberal, cuando no se pensaba en beneficiar al pueblo, sino en ajustar el marco legal para facilitar el despojo y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría rapaz. Ahora, afortunadamente, estamos viviendo en una auténtica democracia, construyendo una patria nueva, enaltecida, fraterna. Y aquí empiezo a puntualizar lo que hemos hecho entre todas y todos y desde abajo.
Mientras en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, cada mes se empobrecían 100,000 personas, en nuestro gobierno, por el contrario, cada mes salen de la pobreza 100,000 mexicanos. De 2018 a 2022, según el INEGI, salieron de la pobreza 5,100,000 personas, es decir, el 5,6%, algo que no sucedía en más de 30 años. Inclusive, hace unos meses el Banco Mundial dio a conocer que del 2018 al 2023 la pobreza en México pasó de 34,3 millones de personas a 24,7, es decir, en 5 años 9,5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. En tiempos de Calderón, según cifras oficiales, un rico ganaba en promedio 35 veces más que un pobre. Ahora la diferencia ha disminuido a 15 veces. El salario mínimo ha aumentado más del 100% en términos reales, como no había ocurrido en los últimos 40 años. Hemos restituido tierras y aguas a los pueblos originarios, como lo hicimos con los pueblos yaquis, a quienes les devolvimos 45,000 hectáreas y les construimos un acueducto y un distrito de riego. Todos los adultos mayores del país reciben una pensión de 6,000 pesos bimestrales. 482,000 personas con discapacidad son apoyadas con 3,100 pesos bimestrales. Se otorgaron 10,878,500 becas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Todos los estudiantes de preparatoria en escuelas públicas están becados. 1,032,895 estudiantes universitarios de familias pobres han recibido una beca educativa. Este 2024 el monto bimestral de esa beca ha sido de 5,600 pesos. Se apoya cada año a 262,000 madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela. Se entregaron 85,000 millones de pesos de manera directa a sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de 174,000 escuelas públicas. Con la participación de maestras y maestros se elaboraron 160 millones de libros de texto con orientación científica y humanista. El Fondo de Cultura Económica ha editado un total de 17,365,000 libros. Se publicó la colección 21 para el 21 con motivo de los 500 años de la batalla de Tenochtitlán y la invasión española a nuestro país. Hemos aumentado en el sexenio el sueldo de los trabajadores de la educación en 48% y ningún maestro o maestra de educación básica dependiente de la Federación gana menos de 17,000 pesos mensuales. Se ha basificado a 960,000 trabajadores de la educación. Se han creado
202 universidades para el bienestar Benito Juárez, en las zonas más pobres y marginadas del país, donde estudian becados 56.464 alumnos. Han egresado de esas universidades 7.755 estudiantes, de los cuales 3.299 ya se han titulado. El 14 de septiembre vamos a inaugurar en Palenque, Chiapas, la unidad de estudios interdisciplinaria de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, con capacidad para 3,000 estudiantes. El programa de becas a estudiantes de familias pobres nos ha permitido reducir considerablemente el abandono escolar en todos los niveles educativos. En el ciclo escolar 2017-2018 abandonaron la primaria el 0.5%. Para el ciclo escolar 23-24 solo 0.3%. En secundaria pasó el abandono de la escuela de 4.6 a 2.4. En el subsistema profesional técnico se redujo el abandono escolar de 27.4 a 12.1. En el medio superior de 14.5 a 8.5 y en educación superior de 8.4 a 5.3%. Se creó el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva. Actualmente están inscritos 1.470 alumnas y alumnos en 7 planteles que funcionan en los estados de Campeche, Veracruz, Sonora, Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala. Además de lo académico, que es muy importante, también se ofrecen especialidades en béisbol, boxeo, atletismo y fisioterapia. Se mejoraron los estadios de béisbol de Hermosillo, Ciudad Obregón, Veracruz, Tabasco, Campeche, Cancún, y está por terminarse el nuevo estadio de béisbol de Tepic, Nayarit, y se está ampliando y mejorando el de Mérida, Yucatán. El año pasado México ocupó el tercer lugar en medallas en los Juegos Panamericanos, y hace poco en las Olimpiadas obtuvimos 5 medallas, 3 de plata y 2 de bronce. Felicidades a todas y todos los deportistas, entrenadores y a los familiares. De igual forma, en estos días están compitiendo en París con bastante éxito nuestros atletas paralímpicos, y el día 17 de septiembre se les entregarán a todos los integrantes de las 2 delegaciones, como se ha hecho año con año, sus estímulos económicos. Hemos invertido 132,000 millones de pesos para financiar 132,000 millones de pesos para financiar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual han trabajado como aprendices en talleres, tiendas, empresas y en otras actividades productivas 2.973.455 muchachas y muchachos. Lo invertido, para dimensionarlo, en este programa de atención a los jóvenes supera a todo lo destinado a los jóvenes durante los 5 sexenios anteriores. Se creó el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que ha permitido ayudar en regiones pobres y marginadas del país. 5.758 comunidades pobres de 8 estados del país se han visto beneficiadas
con el Tianguis del Bienestar, el cual reparte zapatos, ropa, impermeables, telas, enseres del hogar y otros productos que han sido confiscados en las aduanas del país. Los ingenieros militares construyeron 2.750 sucursales del Banco del Bienestar. Es la institución, el Banco del Bienestar, con más cobertura en el país. Este banco auténticamente popular que llega hasta las comunidades de los pueblos más apartados está dispersando recursos por 750,000 millones de pesos anuales en beneficio de 27 millones de mexicanos. En este sexenio se creó el programa Tandas para el Bienestar, que tiene como objetivo otorgar créditos sin intereses y sin burocracia a pequeños empresarios, artesanos, comerciantes y otras personas que forman parte de la llamada economía informal. En 2020, con motivo de la pandemia que tanto dolor nos trajo, en 8 meses se otorgaron 1.500.000 créditos a la palabra por un monto de 36,000 millones de pesos. En total, del 2019 a lo que va del 2024, se han colocado 2.800.000 créditos con una inversión de 46,000 millones de pesos. Se creó la Financiera para el Bienestar, que otorga pequeños créditos y lleva a cabo la entrega de remesas a familiares de migrantes con el cobro de comisiones justas. 2 millones de productores y 200,000 pescadores reciben ayuda económica directa. Se entregan fertilizantes de manera gratuita a todos los pequeños productores agrícolas del país. En el programa Sembrando Vida, 433,000 campesinos son apoyados con jornales permanentes desde el principio del gobierno para cultivar sus parcelas, lo que les ha permitido plantar 1.158 millones de árboles frutales y maderables. Es el programa, que se oiga bien, que se escuche lejos, es el programa de reforestación más importante del mundo. Se mantienen precios de garantía en la compra de alimentos básicos. En 2018 la producción de alimentos del sector agropecuario y pesquero fue de 285 millones de toneladas y en 2023 aumentó a 299 millones de toneladas. Asimismo, el saldo de la balanza agroindustrial en este periodo pasó de 3.134 millones de dólares a 6.909 millones de dólares, es decir, vendimos más de lo que compramos. Están funcionando 24.496 tiendas de Liconza y 12.331 lecherías de Liconza, ubicadas en comunidades y colonias marginadas, en las cuales se venden alimentos a precios justos. Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS Bienestar, este sistema de salud pública ya es
más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Fíjense con lo que cuenta el IMSS Bienestar. Cuenta con 11.935 unidades médicas o centros de salud. 11.935. Tomen en cuenta que son poco menos de 2.500 municipios y nada más centros de salud son 11.935. 669 hospitales. 42.322 médicos generales, 126.762 enfermeras y 30.346 especialistas. Este es el sistema de salud para los que no cuentan con seguridad social. Hemos basificado a 176.808 trabajadores de la salud. 176.808 trabajadores de la salud estaban contratados por honorarios y eran trabajadores con muy pocos sueldos y prestaciones. Y ahora la mayoría de los trabajadores del sector salud tiene su base. Ofrecimos esto y lo estamos cumpliendo. Cuando llegamos a la presidencia, el sector salud contaba con 129.482 médicos generales y especialistas. Ahora hemos contratado a 48.736 más, incluyendo a 5.000 médicos de la hermana República de Cuba, que les agradecemos mucho. Antes, la compra de medicina y equipos médicos era un sucio negocio de traficantes de influencia y de políticos corruptos, hasta de comunicadores. Hoy, dije comunicadores, no, mercenarios de la información. Hoy, con el mismo presupuesto, se otorgan medicamentos gratuitos a todos los mexicanos sin seguridad social. Se han creado 11.774 comités del programa La Clínica es Nuestra, a los cuales se les entregó 6.341 millones de pesos para el mantenimiento de centros de salud. Se rescató de la corrupción al ISSSTE. Cuando llegamos al gobierno, ¿verdad, Rosa Isela? Cuando llegamos al gobierno, hasta las camillas estaban privatizadas, o como decían, subvencionadas, subrogadas, todas esas palabrejas que se inventaron durante el periodo neoliberal. Ahora el ISSSTE ha vuelto a ser una institución con servicios públicos integrados. Se han rehabilitado 548 clínicas y hospitales del ISSSTE y se cuentan con 10 nuevos hospitales, 6 de ellos construidos por nosotros y 4 adquiridos también porque ya desapareció esa otra manera de hacer negocios ilícitos o ilegítimos al amparo del poder público. Ya desapareció el uso, el manejo de las llamadas asociaciones públicas
privadas. Actualmente, las farmacias del ISSSTE surten el 98.5% de las recetas médicas. En 2018, el sector salud contaba con 96 salas de hemodinamia para atender infartos. Los infartos, lamentablemente, son la primer causa de muerte en nuestro país. Y había estados en los que no se contaba con ninguna sala de hemodinamia para atender a infartados. Ahora son 144 salas de hemodinamia. En todos los estados hay cuando menos una. Se aumentó en 50% estas salas de hemodinamia. De igual manera, se aumentaron las unidades para hemodiálisis, la segunda causa de mortalidad, la diabetes. Todo esto nos tiene que llevar a pensar que durante el periodo neoliberal también hubo mucho consumo de productos chatarra y que es urgente, indispensable, necesario el que haya una muy buena campaña de orientación nutricional. Las unidades para hemodiálisis pasaron de 4.551 a 6.487. Había 60 aceleradores lineales para el tratamiento de cáncer, ahora se cuenta con 76. Hasta ahora, la mayoría de los centros de salud, sobre todo los de las comunidades más apartadas, ya cuentan con médico los 7 días de la semana. Ya no nada más es de lunes a viernes, porque la gente también se enferma, fíjense ustedes, los sábados y los domingos. Adquirimos 90,000 metros cuadrados de almacenes techados en Huehuetoca, Estado de México, en donde se estableció una megafarmacia desde la cual se distribuyen los medicamentos a todo el país para que nadie se quede sin medicinas, aun cuando vivan en las comunidades más apartadas. En los 2 sexenios anteriores al nuestro se realizaron, y esto explica el por qué nos alcanzó el presupuesto para tanto. En los 2 sexenios anteriores se realizaron con donaciones a diversos contribuyentes, grandes contribuyentes, por un monto acumulado